Hola mis queridos Piscis, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la Virgen Milagrosa. Le prendí una velita muy especialmente para ella, para que en este día de hoy pidas ese milagro que tanto tú deseas, que tanto tú anhelas. Pídelo con el corazón ya mismo y en nombre de ella se te hará realidad en este momento. Si tú quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Y bueno, y así sabrás que estoy orando por ti. El día de hoy vamos a hablar acerca, en general, para ustedes Piscis, solteros, y también para el amor y algo del dinero también. Vamos a comenzar esta lectura también con un mensaje especial para ti de parte de tus ángeles. Te dicen en esta ocasión tu obediencia es poder. Que hablamos de obediencia, de hacerle caso a esa vocecita interior que nos indica por dónde es y por dónde no debemos ir. También el acatar aquellas normas y reglas que están inherentes o no inherentes para la buena convivencia. Tú sabrás de lo que te estoy hablando, mi querida Piscis. Y si tú eres esas personas correctas, que yo creo que sí eres, mi Piscis, bueno, el cielo también te tiene algo muy especial preparado. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas. Primero vamos a hablar para las parejas, después para los solteritos y por último para el dinero. Vamos a preguntarle a estas cartitas en este día de hoy cómo está esa situación entre ustedes dos y cómo va a ir también, que es lo más importante, ¿no? Saber cómo irán las cosas. Hay muchas cosas entre ustedes dos que se han quedado entre el tintero, planes, proyectos que ustedes dos han querido realizar, pero que no se han dado. Hay demasiada desmotivación, diría yo, con respecto a la relación que ustedes están construyendo en este instante. Bueno, dime tú qué es lo que está sucediendo entre ustedes dos que no los deja avanzar, que no los deja crecer. Tal vez ha habido alguien nuevo para alguno de ustedes dos, una persona que llegó, digamos, no de tan improviso, pero que sí se ha convertido poco a poco en una persona importante para uno de ustedes dos. Hasta ahora no hay infidelidad porque no me lo marcan las cartas. Listo, ustedes dos han sido una pareja buena, una pareja bonita, pero como que están llegando a una época de monotonía. Eso sucede en todas las parejas, en todas las relaciones sucede lo mismo, pero ya es cuando se comienza a vislumbrar lo que es y lo que no es el verdadero amor en una relación, en una pareja. Entonces ya ustedes dos han sacado sus cartas, así lleven poco, así lleven mucho tiempo, pero al parecer ya se están conociendo bastante y como que llega esa época como que ya no tenemos de qué conversar. Bueno, hay que comenzar a renovarlos y a sacar aquello que tenemos adelante, como futuro. Mira, ustedes dos tienen mucha esperanza en esta relación, muchas esperanzas en el futuro, de construir algo bonito, sí, pero hay como, ese aburrimiento que ha surgido entre ustedes dos está haciendo bastante mella y ese es el momento como de la prueba, ¿no? De no buscar la solución en otras personas o en otras, actividades o en otras cosas, sino buscar la solución en ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano para ustedes dos, mis queridos y mis queridas Piscis, como relación, como pareja. ¿Qué me les dicen las cartitas en este, instante? Mira, muchas discusiones entre ustedes dos, muchas, demasiadas diría yo, discusiones, demasiados problemas, del entorno también de ustedes los va a comenzar a afectar como relación, como pareja. Entonces, si esto aún no ha sucedido o está sucediendo, busquen esa fortaleza en lo que ustedes han vivido desde el comienzo. Busca paz en el pasado, que ustedes hayan podido tener eso en el pasado, esos planes, estos proyectos, y no se dejen llevar por la desesperación, por los momentos, tal vez por el aburrimiento. Traten de renovarse y darse un espacio los dos para poder avanzar, para poder crecer como relación, como pareja. También, mira, el tarot egipcio me dice que entre ustedes dos existe una alianza bastante fuerte. Este amor que ustedes están construyendo o que ya han construido, mis queridos y mis queridas Piscis, no es de ahora nada más, es un amor que viene como muy del pasado, diría yo, como de vidas pasadas, que tal vez se han encontrado para volver a comenzar o continuar
eh, un amor que dejaron como inconcluso en una vida del pasado. Me dicen que su relación sí va a sanar, sí va a salir adelante, me dicen las cartas, a pesar de las discusiones, a pesar de todo eso, pero es una época como de ajustes para que ustedes dos lleguen a conclusiones bonitas, a conclusiones certeras, tal vez ayudarse con asesoría de otras personas, con psicoterapia o viendo videos en YouTube de cómo mejorar cierta situación de mi relación. Bueno, también te recomiendo muchísimo tal vez hacerte algunos baños dulces, baños amargos, llevar algún tipo de amuleto, llevar una vida espiritual de manera individual y en pareja para que esto me les ayude mucho a avanzar, a crecer, no solamente como relación, como pareja, sino también individualmente. El arcángel Ariel te dice muy efusivamente, arriba ese ánimo. Este es tu momento, no debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento de desfallecer. Te estamos dando señales que te confirman que vas por el buen camino. Es tiempo de atreverse y a decir que sí a las oportunidades. Bueno, esto es un bache nada más, no lo veas como una terminación de la relación de ustedes. Es algo que tal vez en todas las relaciones sucede de una u otra manera. Este momento definitivo, ese momento en que también llegan unas terceras personas a querer inmiscuirse en nuestra relación, pero ya decisión muy personal, decidir si sí se permite o no se permite esa intromisión. Bueno, pero ustedes dos tienen una relación hermosa que están construyendo, que han venido construyendo con mucho esfuerzo, con mucho amor. Y bueno, es tiempo de renovarse. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la salud a mi relación, llega la felicidad, la alegría a mi pareja, a mi hogar. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos a hablar con mis solteritos y con mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Pregunta: aquella situación, bueno, ya salió una, aquella situación que tal vez te está quebrando a ti la cabeza. Wow, me habla acerca de un buen momento para plasmar ideas buenas, crear algo totalmente nuevo. Hay una persona que tal vez te va a sorprender con un beso apasionado que tú no te lo esperabas. O también si estás temiendo o presintiendo o tal vez planeando un embarazo, es muy seguramente que se dé para ti que estás soltero o soltera. Esa situación del embarazo podría traerte ciertos desavenencias con ciertas personas, pero a la larga es tu decisión. Tal vez tú dices, no, es que no es el momento de hacerlo, no es el momento de tener un bebé. Bueno, piénsalo tú muy bien. Y si aún no sucede, es muy prudente que tomes tus medidas de anticoncepción. Bueno, también me están diciendo que hay como ciertos problemas, dificultades con relación a tu trabajo, a tu dinero. Y me están diciendo también las cartas de que no es momento de hacer inversiones, no es momento de cambiar de trabajos. Por muy tal vez aburridor que sea en ti en este momento, no lo debes hacer. Espérate un poquitico más. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay personas en tu trabajo, o sea, si ahora te está yendo mal y toda esa cuestión, cuídate mucho de personas bastante envidiosas. Te repito nuevamente, no es momento, o sea, espérate por ahí un mes, unos 2 meses para tomar una decisión radical, tal vez de cambiar de trabajo, tal vez de cambiar de empleo o de ocupación, ¿listo? O para emprender algo, mejor espera un poquito. Si vas a esperar ese poquito que yo te digo, que tal vez un mes, unos 2 meses, muy seguramente te va a ir muy bien, vas a encontrar el apoyo de personas realmente buenas que quieren trabajar contigo, listo. Tal vez son personas del signo Géminis, Libra o Acuario, algún signo de aire, mi querido, mi querida Piscis. Mira, me están diciendo que esas personas que tal vez te ponen problemas también son de este mismo signos que te estoy diciendo, signos de aire. La cuestión está del trabajo se ve un poco
como malograda por ahora. Entonces, si tienes planes y proyectos, quédatelos para ti solito, para ti solita, planéalos, sí, comienza a trabajar en esas cuestiones que tú tanto anhelas, que tanto quieres, pero hazlo como más en la intimidad. Si puedes quedártelos tú calladitos para ti mismo, hazlo mejor, o solamente con esas personas que de veras te quieren y que te estiman realmente. Viene para ti el apoyo, te repito nuevamente, el apoyo de alguien muy poderoso. Vas a iniciar un negocio o un trabajo, un estudio, algo totalmente nuevo en tu vida, y viene así como esta carta. Mira, esta mujer, digamos, esta persona que está aquí está protegida por alguien grande, por alguien poderoso. Eso es lo que va a suceder contigo, que va a llegar a tu vida alguien que realmente te va a llevar a otro nivel, definitivamente. Si estás esperando una persona con la cual tener alguna relación amorosa, bien, te digo que sí, pero va a ser esa persona con la cual tú sientas paz, sientas tranquilidad, que esa sea la señal para ti para determinar que sí es la persona con la cual tú quieres estar, hacer algo grande. Date tu tiempo, no te aceleres, y recuerda, si esa persona te da paz, te da tranquilidad, que después de conocerla o conocerlo en todos los aspectos de tu vida, de su vida, como trabajador, como estudiante, como profesional, como padre, como hijo, como hermano, como lo que sea, listo, conocerlo en su intimidad, y si ahí ya te da paz, entonces esa persona sí es definitivamente. Mira, el arcángel Miguel te dice, te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado o acompañada en esa transición, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, cartas espectaculares para ti, te están anunciando cosas. Sí, hay ciertas cuestiones como un poco negativas en el trabajo, pero hay una solución a largo plazo, hay una solución bastante fabulosa. Y esa persona de poder que va a llegar a tu vida, wow, no la dejes pasar. Bueno, porque va a ser fundamental en tu éxito. Bueno, mis Piscis, vamos a sacar dos cartitas para el dinero. Vamos a ver qué te dice con relación al dinero o al trabajo. Solamente con esas dos cartitas te puedo decir que es momento de esperar, que es momento de no acelerarte. Hay demasiadas envidias con respecto a ese proyecto que tú estás queriendo hacer. Tienes que todavía cocinar más esta situación. Tienes que evaluar más en todos los aspectos de esta empresa, este estudio, de este nuevo emprendimiento que tú tienes que hacer. No te digo que te quedes paralizado, paralizada, pero hay algo todavía por ajustar. Bueno, y por último te dicen con relación a tu economía, los ángeles en este momento. Te dicen que tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Bueno, no le hagas caso a esas personas que te dicen tú no eres suficiente, este es más que tú. Recuerda que siempre hay personas que van a ser menos y más que tú. Bueno, entonces, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Piscis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, un abrazo gigante, y los espero en la próxima oportunidad.